Buenos días, somos del grupo 1315 y mi equipo está conformado por Dorantes Herrera Dana Fabiola, Sandoval Jiménez Luisa Rebeca, Rendón Calixto Estefany Daniela y su servidora Correa Corona Karen Lisbeth. Vamos a hacer la integración inmunológica sobre un paciente masculino de 83 años de edad con antecedentes de importancia, diabetes mellitus tipo 2, de 23 años de evolución, tratado con insulina NPH 30 unidades por la mañana, 15 unidades por la noche, dislipidemia de 5 años de evolución, actualmente sin tratamiento, con tabaquismo desde hace 70 años, ocupación pensionado y con cirugías, resección transuretral de próstata en julio de 2020 y actualmente ha sido diagnosticado con carcinoma invasor de vejiga. Buenos días, estamos aquí con la hija del señor Francisco y nos va a platicar un poquito acerca de su padecimiento. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿cuándo le diagnosticaron la enfermedad a su papi? En julio tuvo unas hemorragias, entonces pues lo llevamos al médico y le hicieron estudios y pues en agosto ya se la diagnosticaron. ¿Quién se la diagnosticó y dónde? Lo llevamos con una doctora que es especialista en salud pública. Entonces ella le mandó a hacer diferentes estudios, le envió marcadores tumorales, le envió estudios de sangre y ultrasonido y urotac. Y ahí ella pues nos dijo que estaba que había unos tumores en la vejiga y pues que había que hacerle una cistoscopía, y ella lo derivó al médico cirujano y al médico urólogo, que son los que ahorita lo están tratando y los que fueron los que lo diagnosticaron. Ok, ¿y en su familia alguien más presenta alguna enfermedad similar o la misma? Por el momento no, todos mis familiares pues están bien, ninguno presenta síntomas. Me comenta mi papá que su abuelo murió de cáncer de vejiga. Ok. ¿Cuáles fueron los síntomas iniciales de la enfermedad de su papá? Pues él nos dice que hace aproximadamente entre 10 y 15 años él comenzó con disfunción eréctil y también con infecciones de vías urinarias pues muy recurrentes. Entonces pues él cuando se sentía mal iba al médico y le decían que solo eran infecciones, pero pues él volvía a enfermarse. Ok, ¿y presentó sangrado, ardor al orinar? Pues en ese tiempo era el dolor y pues sí, igual y un poco de sangrado, pero pues como le decían que era normal por la infección, pues él decía pues que era eso. Pero de julio para acá ha tenido hemorragias, comenzó a tener hemorragias y pues ya fue cuando nosotros vimos que era lo que le estaba pasando y lo llevamos a que pues que lo revisaran, a ver qué era lo que en realidad él tenía. ¿Y qué malestares se han agregado al curso de la enfermedad hasta de cuando se lo diagnosticaron hasta el momento? ¿Cuáles son las que tiene más frecuentemente en este momento? Pues en este momento lo que más a él le molesta, porque pues en sí no tiene problemas de dolor, de otro dolor más que el de la vejiga, le da un dolor en la parte baja y al orinar pues le duele mucho y ya ahorita ha estado nada más con estas dos síntomas que sí lo han, pues es lo que más a él le molesta. ¿Y el ardor es durante toda la orina o cuando comienza o al final? No, en todo el tiempo, o sea, cuando él ya, le vienen las crisis, él comienza a sentir el dolor en la parte baja de la vejiga, del vientre, y desde que comienza a salir la pipí, hay veces que no puede orinar, se le forman coágulos, y hasta que salen los coágulos, él todo el tiempo tiene dolor. Ok. ¿Y qué tipo de estudios son los que se le realizaron a su papá?
Se le realizaron marcadores tumorales para de los cuales pues salieron negativos. Salió que no tenía ningún crecimiento y le realizaron estudios de sangre para ver su estado de salud. Se le realizó una Laurotac, se le realizaron placas para ver sus pulmones y pues en todo había salido él en perfectas condiciones hasta que en la Laurotac pues salió que tenía tumores en la vejiga, los cuales no fueron detectados en los marcadores tumorales. ¿Le hicieron un estudio que se llama inmunohistoquímica? Sí, después de los estudios que se le hicieron, se le realizó una cistoscopía. En la cistoscopía, pues no había un espacio para poder pasar el equipo para realizarle el estudio. Entonces la próstata estaba demasiado crecida, se le tuvo que retirar la próstata. Entró a la vejiga, le quitaron los tumores, se los retiraron y nos los entregaron las partes de la próstata y los tumores que tenía en la vejiga para que nosotros los lleváramos a estudiar. Allí en ese estudio nos llamaron por teléfono y nos dijeron que había salido un carcinoma y que tenía que hacerse el estudio que me preguntas ahorita. Ajá. Sí. Entonces, ese estudio se le realizó al tumor que nosotros enviamos. En el resultado nos dijeron que era que no había cáncer en próstata, la próstata estaba libre de tumores, pero el carcinoma que era de la vejiga era pues maligno, que era de células grandes y que pues urgía tratamiento. Ok, ¿y sabe qué tipo de medicamento le están administrando? Pues ahorita el urólogo nos dio el tratamiento, el médico urólogo nos dijo que él no era candidato a una cirugía de reconstrucción de vejiga, ya que él tiene 83 años y es diabético. Entonces, pues su estado de salud no es para ese tipo de cirugías. La quimioterapia y la radioterapia tampoco eran una opción para él. Entonces, pues nos dijo que la única terapia y que era muy buena y que hasta este momento pues había tenido buenos resultados era la inmunoterapia. Que se le iban a aplicar 6 vacunas semanales de BCG, que se las iban a aplicar. Cada semana le aplican una vacuna que son de 120 miligramos, se les aplican directamente a la vejiga, mediante una sonda. Y al terminar las 6 vacunas se le aplicarían 3 más. Él en este momento ya lleva 6 vacunas semanales más 2 de cada 2 semanas. Le falta una. Entonces, pues ya ahorita estamos pues con ese tratamiento. A él, cuando le vienen sus crisis de sangrado, a él el médico nos indicó pues que tenía que tomar la Hemocinca, por 3 días, se la envía mientras los sangrados reducen, y la Disinón, que son las 2 pastillas que debe de tomar cada vez que él tenga sangrados. Y en cuanto a la próstata, él toma el Azoflón Duo para por tiempo indefinido. Ok. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora que conocemos el caso, lo integraremos con la inmunología. Nuestro paciente presenta un carcinoma invasor de vejiga estadio 4, es decir, un tumor maligno formado a partir de tejido epitelial de la vejiga que crece hacia capas más profundas y se ha diseminado. Algo importante a tomar en cuenta es el tabaquismo, que representa el factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga. Cuando los fumadores inhalan el humo, algunos de sus carcinógenos se absorben en los pulmones y de ahí llegan a la sangre. En la sangre, los riñones los filtran y se concentran en la orina.
Estos químicos en la orina pueden dañar las células que recubren el interior de la vejiga, lo que aumenta la probabilidad del cáncer. La diferencia esencial que hay entre una célula normal y una tumoral es que en esta última hay una pérdida de control de división dada por una acumulación de un número variable de alteraciones genéticas llamadas mutaciones. Estas mutaciones tienen como resultado el aumento de la división de las células y por tanto su proliferación incontrolada, pudiendo llegar a invadir tanto la zona en donde se ha comenzado su desarrollo como zonas próximas o alejadas. Desde el punto de vista inmunitario, las mutaciones generan ciertas alteraciones en la superficie de las células tumorales, por lo que éstas pueden ser identificadas por el sistema inmune como no propias, y esto va a permitir que se genere una respuesta defensiva frente a ellas. Se han identificado diversos antígenos tumorales que en términos muy generales se pueden clasificar en antígenos específicos de tumor, que son moléculas que solo expresan las células tumorales, y antígenos asociados a tumores, que son expresados tanto en tumores como en células normales. En su mayoría son componentes normales de las células, pero su expresión en las células tumorales es excesiva. Desde que en 1989 Lurkin y colaboradores identificaron la naturaleza molecular de un antígeno mutado que se expresaba en células normales y que era reconocido por el sistema inmunitario, concretamente por los linfocitos T citotóxicos, la clasificación se basa en la estructura molecular y el origen genético de estos antígenos tumorales en la superficie de las células anormales, de tal forma que hablamos de antígenos tumorales con alta especificidad y con baja especificidad. Entre los de alta especificidad encontramos a los antígenos oncovirales, que son producidos por infección viral. También a los antígenos por mutaciones en varios genes de la célula normal y a los antígenos codificados por genes silientes o silenciosos. Mientras que en los antígenos tumorales con baja especificidad encontramos a los antígenos de estadio de diferenciación celular que solo se expresan en el desarrollo embrionario y a los antígenos producidos por genes sobreexpresados. Cabe destacar que a mayor sea la especificidad antigénica, se va a inducir una respuesta inmunitaria más fuerte. Los investigadores que aparecen en pantalla propusieron en 2004 la teoría de la inmunoedición del cáncer. Esta teoría tiene en cuenta el hecho de que el sistema inmunitario es capaz de suprimir el desarrollo de células tumorales, pero paradójicamente también puede promover su desarrollo. En la actualidad es la más aceptada y considera un proceso que consta de 3 fases: eliminación, equilibrio y evasión. Vamos a ver de qué se trata cada una. Eliminación. Las respuestas antitumorales se inician cuando se produce la alteración local del tejido, esto como resultado de los procesos de remodelación del estroma en el tumor creciente, alterando de esta manera las células del sistema inmune innato. La remodelación del estroma produce moléculas asociadas a células o tejidos alterados, es decir, DAMPs, y también produce citoquinas como interleucina 2, 15, 18, 21 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas reclutan al lugar a las natural killer, que son células capaces de escudriñar a las células de su entorno a través de la interacción de receptores activadores e inhibidores. En las células normales hay un equilibrio entre las señales, por lo que las natural killer no actúan. Ahora bien, cuando se establecen uniones con células tumorales, estas pueden expresar muy pocos complejos péptido MHC1 o sobreexpresar moléculas en su superficie, por lo que se produce un desequilibrio de señales que hace que las natural killer actúen lisando la célula alterada. Los mecanismos por los que una natural killer destruye la célula tumoral son varios, pero principalmente se deben a la acción de enzimas como perforinas y granzimas que se encuentran en el interior de gránulos existentes en el citoplasma de la natural killer. Estas células, las natural killer,
En su actuación elaboran interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que son citocinas muy importantes que actúan sobre otras células inmunitarias ampliando la respuesta antitumoral. El siguiente grupo de células que intervienen son los macrófagos, que se clasifican según el tipo de vía por la que se activan. La vía de activación clásica da lugar a los macrófagos M1. Para ellos, la secreción de factor de necrosis tumoral alfa es uno de los principales componentes de la activación antitumoral, por su unión a la superficie celular, provocando una importante acción tóxica por la inducción de apoptosis celular y por su acción proinflamatoria, que puede concluir en trombosis de los vasos y su consecuente necrosis isquémica del tumor. En cuanto a la vía de activación alternativa, están los macrófagos M2, que se forman en respuesta a la existencia de citocinas como interleucina 4, 10, 13, etc. Estos macrófagos presentan un perfil de secreción protumoral y supresión de respuesta inmunitaria. En el microambiente tumoral aparecen restos de células tumorales muertas y antígenos tumorales separados de las superficies celulares, que son ingeridos por las células dendríticas reclutadas al sitio. La principal función de las células dendríticas es la de ser presentadoras de antígeno profesionales, induciendo la activación de respuesta inmunitaria antitumoral adaptativa llevada a cabo por los linfocitos T citotóxicos específicos. La fase de eliminación puede destruir un porcentaje significativo de células tumorales. Sin embargo, algunas células del tumor pueden soportar la gran presión de ataque a la respuesta inmunitaria, continuando de esta forma con su multiplicación descontrolada. Durante la interacción entre la respuesta inmunitaria y las células tumorales se alcanza un periodo de latencia, que es a lo que se le denomina fase de equilibrio, en donde los linfocitos T y el interferón gamma ejercen una presión selectiva muy potente sobre las células del tumor, tratando de eliminar la masa tumoral que contiene muchas células genéticamente inestables y mutantes. La inestabilidad genómica es una propiedad que comparten todos los tumores, lo que da lugar a una diversidad genética que permite la selección de nuevas variantes celulares tumorales, las cuales presentan más mutaciones que les brindan resistencia al ataque del sistema inmune. Esta es la fase más desconocida de las tres. Las células tumorales que sobreviven a la fase de equilibrio entran en la fase de evasión, que representa el fracaso del sistema inmunitario al controlar y eliminar las células tumorales. Esto por cambios genéticos y epigenéticos de estas células que les confieren resistencia ante su detección y eliminación, permitiendo de esta forma su expansión. La capacidad de evasión de la respuesta inmunitaria puede producirse a través de varios mecanismos. Uno de ellos es por cambios directos a nivel de las células tumorales, como puede ser la pérdida de la expresión de antígenos. Esta pérdida puede ocurrir al menos a través de tres formas. La primera es a través de la aparición de células tumorales que no expresan antígenos capaces de ocasionar un fuerte rechazo por el sistema inmune. La segunda es por la pérdida de la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y la tercera es por la pérdida de la función del procesamiento de antígeno en el interior de la célula tumoral. Esta función es necesaria para producir el péptido antigénico que se unirá a la molécula de MHC clase 1. La evasión también puede estar dada por mecanismos que interfieren y modulan la activación de los componentes del sistema inmune, afectando a todas las etapas de respuesta y provocando una inmunoedición de la respuesta antitumoral. Respecto al Orotac, se realizó un estudio tomográfico con cortes axiales en fase simple y contrastada de abdomen, con atención a sistema urinario, cortes axiales y reconstrucciones multiplanares, en donde tenemos la impresión diagnóstica de estudio con cambios degenerativos de columna lumbar, lito en cáliz inferior derecho no obstructivo, datos de probable lesión infiltrativa en pared anterolateral derecha de vejiga, y enfermedad diverticular en relación a diverticulosis en colon descendente y sigmoides. Por otro lado, sobre los resultados del laboratorio de la química sanguínea del día 13 de julio del 2020 muestran a la glucosa dentro de los niveles normales, ya que el nivel de glucosa en sangre se mantiene dentro de los límites estrechos a lo largo del día de 72 a 145 miligramos sobre decilitro.
Las personas con diabetes se caracterizan por tener niveles de glucosa más altos de lo normal. Recordemos que nuestro paciente padece de diabetes mellitus tipo 2. Por el momento existen pocos estudios referentes al efecto de la diabetes mellitus sobre la función linfocitaria. Algunos estudios han reportado que la glucosa incrementada podría inhibir la producción de interleucina 10 a partir de células mieloides, así como la producción de interferón Y y factor de necrosis tumoral alfa por los linfocitos T. Después tenemos a la creatinina y la depuración de creatinina, que como podemos observar están dentro de los valores normales. Enseguida tenemos a la tasa de filtración glomerular, que como podemos observar está por debajo de los valores normales. El filtrado glomerular se mide como el aclaramiento de una sustancia en el plasma, el cual se define como el volumen de plasma que se depura completamente de una sustancia en relación con el tiempo. Cuando se produce una agresión al riñón, ya sea inmunológica o no, se daña la nefrona y tiene un lugar entonces un proceso de adaptación secundario a la reducción del número de nefronas, lo que va a conducir a alteraciones en la estructura y función del glomérulo y de los túbulos. En el caso de la urea podemos observar que está por encima de los valores normales. Para considerar que la concentración de urea es alta, los datos de los análisis de sangre han de mostrar valores por encima de 46 miligramos sobre decilitro. Una de las causas es la deshidratación. Otra causa puede ser el tener un problema en el riñón, como es en el caso del lito en el cáliz inferior del riñón derecho. En eritrocitos también podemos observar que está por encima de los valores normales. ¿Qué significa tener los glóbulos rojos altos? Suele ser una señal de que el organismo no se está oxigenando bien y lo compensa aumentando el número de glóbulos rojos. El recuento alto de glóbulos rojos se debe al trastorno inmunológico del que estamos abordando, que limita el suministro de oxígeno o que aumenta directamente la producción de glóbulos rojos. Después tenemos a la hemoglobina, que también está por arriba de los valores normales. El conteo alto de hemoglobina ocurre debido al aumento de producción de glóbulos rojos para compensar los niveles crónicamente bajos de oxígeno en la sangre, además de que la médula ósea puede llegar a producir demasiados glóbulos rojos. Y también tenemos hematocrito por encima de los valores normales. El hematocrito aumenta cuando aumenta el número de hematíes y contrariamente disminuye cuando existe un fallo en la producción de eritrocitos por parte de la médula ósea, cuando aumenta la destrucción de hematíes o cuando se producen pérdidas de sangre. Finalmente tenemos a leucocitos, neutrófilos y plaquetas dentro de los valores normales. Ahora, abordando la prueba de inmunohistoquímica, tenemos que salió positivo alrededor de un 90% en TP53. ¿Y esto por qué? Porque TP53 pues, es un gen que va a ayudar a detener el crecimiento de los tumores, por eso se le conoce como un supresor tumoral, ya que va a detener a las células para que éstas no se puedan dividir demasiado rápido. Así que como P53 va a desarrollar un papel fundamental en la regulación del ciclo celular, ya que va a parar la célula en la fase G1 del ciclo celular, pues va a permitir una reparación del ADN cuando va a ser posible, o va a conducir a la célula a apoptosis si este daño va a ser irreparable. Las mutaciones de este gen, como se describe que en los resultados de nuestro paciente, que está alterado con mutaciones, pues al tenerlas va a permitir la replicación de este ADN anormal y una expansión de células clonales mutadas. Cuando existe esta mutación, pues se va a producir una proteína estructuralmente anormal que no va a ser funcionante, que se va a acumular en la célula y pues va a ser fácilmente detectable en esta prueba de inmunohistoquímica como se detectó en este paciente. Ahora, además de P53 positivo, también tenemos que la citoqueratina 7 también nos salió positiva. Y estas citoqueratinas en general son útiles para determinar el origen de ciertos carcinomas. En nuestro paciente nos ayudó a detectar el carcinoma invasor de vejiga que tenía el nuestro. Estas células tumorales, pues cuando la citoqueratina 7 las detecta es porque son positivas para células tumorales. A nuestro paciente siguientemente se le trató con inmunoterapia de BCG. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque esta va a provocar una reacción inmunitaria local masiva que va a ser caracterizada por la expresión inducida de citocinas en la orina y el tejido vesical, y va a tener una migración de monocitos y granulocitos, así también como de células mononucleares a la pared vesical. Al momento de esta instalación intravesical, el BCG se va a fijar al urotelio a través de la fibronectina y al mantenerse en contacto por un tiempo apropiado con la pared vesical, en donde se van a encontrar presentes los monocitos y los granulocitos, estos van a fagocitar a los bacilos y van a activar en el interior de la célula la producción de varias citocinas, entre las cuales se van a encontrar el factor de necrosis tumoral alfa, el factor estimulante de colonias de granulocitos, el interferón gamma,
y diversas interleucinas como la 1, la 2, la 5, la 6, la 8, la 10, la 12 y la 18, así como el desarrollo de antígenos de membrana como el HLA-BR, el CD25 y la molécula de adhesión intracelular. La producción de antígenos de membrana dentro de estos monocitos también se va a presentar en el urotelio y este se va a expresar el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. La presencia de estos antígenos de membrana en los monocitos va a activar las células colaboradoras CD4 y estas van a producir interleucina 2 e interferón gamma, los cuales van a activar a su vez a las células efectoras o asesinas, que son las células natural killer. Una vez activadas estas células, las subpoblaciones celulares CD8 y CD16, DIM y la CD56 van a alisar el tumor por medio de producción de perforinas. Y es por eso que se le trató a nuestro paciente con esta inmunoterapia de BCG.